Así, permaneciendo de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 11 para que leamos una parte de este capítulo que es la que consta de los versículos 8 al 18. Deuteronomio capítulo número 11, versículos 8 al 18. Vamos a hacer la lectura de este pasaje en forma alternada. Yo leo los versículos pares, ustedes los nones, y nos unimos todos en el versículo 18. Deuteronomio 11, del 8 al 18. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra la cual pasáis para tomarla. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señales en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de tener este tiempo de reflexión con tu palabra. Háblanos a través de ella. Tienes un mensaje de esperanza y de fortaleza, y que lo podamos asimilar, lo podamos entender, pero, Señor, que podamos confiar plenamente en ti y en todo lo que tú eres para nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando analizamos la historia bíblica, sin duda alguna que uno se pregunta, ¿por qué el Señor, a pesar de cómo fue su pueblo, que la Biblia nos dice que fue un pueblo contumaz y rebelde, por qué a pesar de todo ello, Dios siempre estuvo ahí para ayudarles, para sostenerles, para fortalecerles? Y la respuesta, hermanos, está en algo que puede ser por un lado simple, pero al mismo tiempo complejo. Esto se debe al pacto que Dios hizo con su pueblo. Creemos en la teología del pacto. Ahora, ¿cuál es ese pacto? Porque hablamos del pacto, pero ¿cuál es ese pacto? Bueno, ese pacto es el que le hizo a Abraham. ¿Se acuerdan? Yo quiero ser tu Dios y el Dios de tus hijos y de los hijos de tus hijos por todas las generaciones. O sea, el ser el Dios de Abraham en ese momento, pero acompañado de ello con toda su descendencia. Y esto es interesante, importante, hermanos, porque recordemos la situación en ese momento de Abraham. No tenía hijos, no había hijos de por medio. Y para la mentalidad no solamente judía, sino de Medio Oriente, los hijos son una particularidad muy fuerte. ¿Por qué? Porque, claro, bajo diferentes conceptos religiosos, pero pensemos en Israel, lo hemos dicho, a mayor cantidad de hijos, mayor era la bendición de Dios. A menor cantidad de hijos era menor la bendición de Dios. Por eso la preocupación de las parejas estériles o donde había esterilidad, porque no había hijos y entonces era, por un lado, para la mujer, objeto de burlas, objeto de muchas cosas. Pero como también vemos al principio la cuestión de las concubinas, pues las concubinas se valían de eso también para escarnecer a sus contrarias, ¿verdad?
e inclusive las siervas, porque acuérdense que tenemos el caso de quienes tuvieron hijos no solamente con su esposa, sino con sus siervas, ¿sí? Entonces, todo esto vislumbra, hermanos, un punto importante en esto de la teología del pacto, les decía, porque en ese momento Abraham no tenía descendencia. Y viene la promesa, tu descendencia será inmensa. El Señor le pone los dos ejemplos, las estrellas del cielo y la arena del mar. ¿Cuántas, dicen por ahí en broma, cuántas estrellas hay en el cielo, hermanos? La respuesta es 50. Exactamente, no 50 juntos, sino separado. O sea, no hay cuenta, ¿sí? No hay cuenta. ¿Por qué? Porque son inmensas. Igual la arena del mar, inclusive acuérdense que Dios le dijo, a ver, agarra un puñado y cuenta lo que hay en tu mano. No se puede contar. Dice, bueno, así va a ser tu descendencia. Y a partir de eso, entonces, hermanos, de esa promesa que Dios hizo con Abraham, de manera particular hacia su pueblo, Dios es que va a estar ahí. Pero ese pacto no solamente fue con Abraham, nos tendríamos que ir más atrás, hermanos. Más atrás, por ejemplo, en el diluvio. ¿Qué pacto hizo Dios con Noé? ¿Sí? ¿Se acuerdan? No voy a volver a destruir con agua todo lo que he creado. ¿Sí? Y uno se pregunta, bueno, si Dios llegara a destruir todo o quisiera destruir todo, ¿con qué lo haría? Él dijo que con agua ya no. ¿Con qué lo haría? Pues podría ser con fuego, ¿sí? Podría ser con otro elemento, pero el agua ya no. ¿Y cómo refrendó ese pacto que Dios hizo con Noé? Poniendo el arco, ¿sí? Que para nosotros la respuesta científica al arco iris, recuerden, es la descomposición del agua pasando la luz, un rayo de luz sobre una gota, nos da los colores. Sí, en términos científicos podrá ser eso, pero para nosotros va más allá de la ciencia, porque es el recordatorio de ese pacto que Dios hizo. Fíjense, primero lo hace con toda la humanidad, no los voy a destruir por este medio, que después, si se dan cuenta, sí hay destrucción de gente, no con agua, sino con fuego. ¿Quién? Sodoma y Gomorra, sí, exactamente. Inclusive no solamente gente pecadora, naciones pecadoras, sino parte de su propio pueblo pecador. ¿Con quién? ¿Con quién? No, la mujer de Lot volteó y se convirtió en sal. Nadán y Abiú, ¿sí? Acán también, cuando cometieron ese pecado de quedarse con parte del botín y lo escondieron, y que el pueblo de Israel empezó a perder, y Josué dijo, a ver, algo aquí no está bien, algo está mal. Y empieza a ver qué es lo que está sucediendo y se encuentra esta familia y dice que la sacaron con toda su familia, todas sus posesiones y ascuas del cielo bajaron. De hecho, esa frase ascuas del cielo es muy dada en el Antiguo Testamento para los enemigos. Entonces, Dios hace ese pacto, ¿sí? Obviamente, nos tenemos que ir más atrás todavía, porque la primera manifestación del pacto fue con Adán, ¿sí? Mira, Adán, yo te doy todo lo que hay aquí para que disfrutes. Solamente quiero que no comas de ese árbol que está ahí, porque si lo haces, vas a morir. Sabemos, hermanos, y eso lo analizamos en alguna ocasión, que son estos pactos unilaterales. Dios es el que los establece, Dios es el que los formula y solamente se lo da a conocer a los personajes. Entonces, por este pacto, hermanos, el Señor cuida de los suyos. Centrándonos en el pasaje, y no solamente en el pasaje, sino en todo el libro, recordemos, hermanos, nada más para recordar que este libro está escrito a esa segunda generación que va a entrar a la tierra prometida. Pero hay que pensar, ¿cómo salieron de Egipto? ¿Cómo salieron? O sea, en términos del pueblo, ya lo habíamos también señalado en una reflexión anterior, que tenemos que entender en cierta manera al pueblo de Israel porque vienen de una cultura politeísta. Ellos veían la adoración de los dioses, veían a los dioses principales que había en Egipto. Entonces Dios los está sacando de esa manera de vivir para llevarlos a otro lugar, pero este cambio que va a haber es un cambio radical y total. ¿Por qué? Porque tienen que dejarse esa mentalidad politeísta por una mentalidad monoteísta. Por eso inmediatamente, fíjense, llevaban 40 días, dijimos, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al monte Sinaí.
Y ahí lo primero que les dice el Señor es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjense nada más, lo primero es ese mandamiento. ¿Por qué no pensar en el día de reposo en primer lugar? ¿O por qué no pensar en que no se debe tomar el nombre de Dios en vano? ¿Por qué? No, porque Dios quería ese cambio de la mentalidad de su pueblo, de ser un pueblo viviendo bajo una perspectiva politeísta en una perspectiva monoteísta. Pero no solamente en ese sentido, sino que su pueblo viviera de una manera diferente a como vivían las otras naciones. Y por eso la ley no solamente tiene que ver con los 10 mandamientos, sino con todo lo que viene posterior a ello, el resto del Éxodo, todo el libro de Levítico, donde encontramos circunstancias muy diferentes a las que viven en otras naciones. Apenas hablábamos del año del jubileo, que cada 50 años se pasaban ciertas cosas, se perdonaban las deudas, que los esclavos podían dejar de ser esclavos. Pero el otro día leyendo la escritura me acordé, me hizo recordar el Señor, que no era solamente cada 50 años, sino cada 7 años los esclavos podían dejar su situación de esclavitud. ¿Qué otra cosa tiene que ver con esos cada 7 años, cada 7 años, cada 7 años? ¿Alguien recuerda? Dejar descansarla. 6 años la trabajarás y el 7º la descansarás. ¿Con qué está relacionado este punto, hermanos? Precisamente con el 4º mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º será de reposo para Jehová tu Dios. Ese es el enramado de la Escritura y cómo la Escritura se interpreta a sí misma. Pero bueno, entonces tenemos aquí en este sentido lo que el Señor les está diciendo. Y el capítulo número 10, sobre todo habla de ese pacto. Le recuerda el Señor a su pueblo ese pacto que había hecho con la antigüedad. Inclusive, si ustedes recuerdan, hermanos, cuando el Señor habla de la liberación del pueblo de Israel, siempre dijo: porque me acordé de ese pacto que juré con tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. O se les presenta diciendo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque para Dios ese pacto es un pacto que Él se va a encargar de cumplir y que lo está cumpliendo y que lo va a cumplir. Claro que para el pueblo de Israel bajo otras circunstancias que han cambiado completamente por el sentido de la obra redentora de Jesucristo, ¿sí? ¿Ustedes creen, hermanos, que ahora el pueblo de Israel ha dejado de ser pueblo de Dios? No ha dejado de ser pueblo de Dios. Pero ahora ellos tienen que cumplir con lo mismo que nosotros tenemos que cumplir, que es aceptar a Jesucristo como Salvador personal, ¿sí? Y de hecho ya hay comunidades judeocristianas, ¿sí? Hay lugares donde son judíos, pero ya creen en Jesucristo como su Salvador personal. Y Pablo así lo dice. Pablo dice que el pueblo de Dios tiene que todavía mantener ese estatus de pueblo, pero entrando siempre en lo que ahora se da. Y bueno, entonces aquí les digo, en el capítulo 10, el Señor les recuerda ese pacto. Y va a la historia para recordarles cómo estuvo ese pacto. Pero también las exigencias que este pacto conllevan para el pueblo de Israel. Y son interesantes las palabras del versículo 12 del capítulo 10. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Fíjense la dinámica que Dios le está planteando al pueblo de Israel. Tú me obedeces y yo te bendigo. ¿Qué sería lo contrario? Me desobedeces y te castigo. Eso está señalado de una manera más explícita, más adelante lo vamos a ver en el capítulo 28. Cuando dice ahí, la parte del capítulo 28 se divide en dos. La primera parte dice bendiciones de la obediencia y la segunda parte dice consecuencias de la desobediencia. Y en la primera parte el Señor le dice a su pueblo: mira, si tú me obedeces, va a pasar esto, yo te voy a bendecir en esto, y ahí le da toda la lista de las bendiciones. Pero si no me obedeces, yo te voy a maldecir en esto. Y también empieza con todo lo primero que había dicho positivo, ahora lo transporta a lo negativo. ¿Por qué? Porque para Dios es importante que su pueblo obedezca, porque al final de cuentas, hermanos, viéndolo en esa perspectiva del pacto, ¿qué es lo que Dios espera de su pueblo? Obediencia. Fue con Adán. ¿Qué esperaba Dios de Adán? Obediencia, nada más, no esperaba otra cosa más que obediencia, ¿sí?
Y entonces, en el capítulo número 11, cuando entra ya, viene ese aspecto de, bueno, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a llevar a una tierra diferente, pero quiero que antes consideres lo siguiente. Guardad, dice el versículo número 8, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seas fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Llama la atención que lo primero que diga es, guarda los mandamientos. Ya dijimos, guarda los mandamientos no significa escóndelos, tenlos ahí en tu biblioteca, donde pues, si te acuerdas los ves y si no, pues ya ni modo. No, es poner en práctica. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de guarda los mandamientos, es ponlos en práctica. Los escuchas y los tienes que poner en práctica. Dice primero, para que seáis fortalecidos. La fortaleza del Señor. Y hermanos, aquí uno tiene ya, con el correr de todos los siglos que llevamos después de esto, tenemos que concluir que efectivamente, hermanos, la palabra de Dios es el alimento que nos nutre y que nos hace crecer, que hace que podamos desarrollarnos en nuestra vida espiritual. Así como la carne, la leche y todos esos alimentos nos ayudan al cuerpo para fortalecerlo, porque esa es la idea, la buena alimentación sirve para fortalecer nuestro organismo y que no tenga que pasar por la cuestión de las enfermedades, ¿sí? Si no tenemos una buena alimentación, nos vamos a enfermar constantemente. Y es interesante, hermanos, porque desde la niñez se da esto. Recuerdo que cuando nuestro hijo era bebé, que lo llevamos al pediatra, el pediatra, ahí se dirigió a mi esposa, pues porque es la que se encarga de la alimentación, la mujer se encarga de la alimentación. El pediatra le dijo, mire señora, ¿quiere que su hijo crezca bien y no se enferme casi en su vida? No, pues que sí, bueno, le voy a dar una dieta, 1 año. Usted va a seguir al pie de la letra lo que yo le voy a dar para que su hijo empiece a comer. 1 año. Al año su hijo va a comer lo que se coma en casa, ¿sí? Y va a estar sano. Y hermanos, la verdad es que así fue. Mi esposa al pie de la letra, mes con mes, le cambiaba la dieta y nuestro hijo casi no se enferma, hermanos. A Dios gracias, casi no se enferma. Inclusive en una ocasión nos pasó que por dentro en la garganta la tenía ya supurando y él ni siquiera nos dijo que estaba enfermo. Empezamos a sospechar cuando empezó con la garraspera. Lo llevamos al médico y nos puso una regañada. Señores, miren cómo está su hijo por dentro, ¿sí? Pero la alimentación produjo que nuestro hijo sea un hombre sano y fuerte. Claro, también nosotros creemos que el nombre que le pusimos le ayudó. Porque ¿saben qué significa Isaí? ¿No saben qué significa Isaí? Bueno, Isaí significa el que es fuerte o el que tiene la fortaleza, ¿sí? Entonces, nosotros sí creemos que los nombres marcan a los hijos. Pero bueno, entonces el Señor está diciendo aquí, guarda los mandamientos, ponlos en práctica. Y para poner en práctica, pues primero hay que aprenderlos, primero hay que entenderlos, primero hay que conocerlos, porque ¿qué vamos a poner en práctica si no hemos aprendido? Por eso el énfasis en el capítulo 6, recuerdan que vimos, el Señor manda a su pueblo, obedece primero, aprende. Mira, este es el fundamento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y además amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y estas palabras las repetirás a tus hijos. ¿Cada cuánto las tenían que repetir? En todo momento. Dice, estando en tu casa, estando fuera de ello, por el camino, tienen que verlas, las vas a poner en los dinteles de las puertas, de las ventanas, donde quiera la palabra de Dios tiene que estar presente. Inclusive recuerden la respuesta de Jesús a Satanás. Cuando le dijo, convierte esas piedras en pan, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, es importante para el pueblo de Israel en ese momento que conozca los mandamientos, estatutos y decretos que Dios ha dejado. Para que dice ahí, seas fortalecidos. ¿Fortalecidos para qué, hermanos? Uno lo analiza. ¿Para qué fortalecerse?
Pablo lo dice en otras palabras, en Efesios capítulo número 6. Pónganse la armadura de Dios. ¿Para qué? Dice, para que resistáis los dardos del enemigo. ¿Sí? Entonces, mi conocimiento de la palabra de Dios me tiene que llevar a fortalecer mi vida de tal manera que pueda resistir el ataque del enemigo. Que yo esté listo para enfrentar esa batalla. Pero aquí de manera particular no solamente tiene que ver eso, sino tiene que ver con la preparación para entrar y conquistar la tierra. Dice ahí, y entréis, entonces, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Fíjense, sí, el Señor los va a llevar a la tierra prometida, pero no les va a decir, ¿saben qué? Lleguen y ahí plántense y ya. No, tienen que conquistar esa tierra. ¿Por qué creen que el Señor, cuando muere Moisés y Josué entra en acción, recuerdan qué fue lo primero que le pidió el Señor a Josué? Todos nos sabemos 1:9, Josué 1:9, pero ¿qué dice 1:8? Nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces seas prosperado, te vaya bien. ¿Pero a qué se refiere ese te vaya bien y seas prosperado? A la tarea que tenía que realizar, la conquista de la tierra prometida. Eso por un lado, pero también por otro lado dice, para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual Jehová juró a vuestros padres que había de darlas a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Fíjense nada más, hermanos, qué bendición está preparando Dios para su pueblo. No es cualquier tierra, es lo mejor de lo mejor. ¿Y se acuerdan que Abraham pisó esa tierra? Dios lo llevó y le dijo, mira Abraham, esta tierra en la que estás ahorita es la que tu descendencia va a tener. ¿Cuántos años pasaron de ese momento hasta que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida? Estamos hablando fácil, hermanos, yo creo que de unos 700 años. Y digo fácil porque fueron 400 años los que pasaron en Egipto. ¿Cuánto tiempo pasó de ahí hasta Abraham? A lo mejor unos 200 años, a lo mejor fui muy exagerado. Más o menos estaríamos hablando de 600 años, ¿sí? Porque fueron otros 40 más después de que salieron de Egipto. Pero Dios estaba preparando una tierra especial. Y entonces le dice, y todavía se la describe, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto, fíjense, como huerto de hortaliza, ni siquiera como huerto de árboles, sino de hortaliza. ¿Cuál es la más grande de las hortalizas? Ya la habíamos platicado en alguna ocasión anterior. Jesús la toma en una de sus parábolas, la mostaza, ¿sí? La mostaza, digamos así, la planta de la mostaza crece más o menos de este tamaño. Y muchos la confunden con un árbol, pero no es un árbol, es una hortaliza. Dice Jesús que es la más grande de las hortalizas. Para nosotros la hortaliza pues es más común pensar en la lechuga, en los rábanos, en las acelgas y en este tipo de productos que son pequeñitos, ¿no? Pero por eso el énfasis de Jesús de algo pequeñito llega a ser, pero en términos de la hortaliza, ¿sí? Y vean, dice entonces, en Egipto sembrabas la semilla, la regabas y lo hacía, todo esto era como huerto de hortaliza, pero a la tierra para la cual ustedes pasan para tomarla no es así, porque dice primero, es una tierra de montes y de vegas. ¿Sí saben lo que son las vegas? Son manantiales de agua, ¿sí? Son manantiales de agua, es una tierra donde va a abundar el agua, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Fíjense, esto es importante. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Una tierra especial, hermanos. Y qué bendición, realmente qué bendición, allá la tierra de Canaán.
Pero ¿sabían que también nosotros somos bendecidos en ese sentido, hermanos? La bendición de Jehová está sobre nuestro país. ¿Por qué? Porque en nuestro país, hermanos, tenemos casi todos los ecosistemas que hay en el mundo. Tenemos todos los climas que hay en el mundo. Tenemos lugares que hace mucho calor, que hace mucho frío, que está templado. Hay selva, hay sabana, hay desierto. O sea, tenemos prácticamente todo en nuestro país. Por eso es que han hecho semejanza de nuestro país con lo que es el cuerno de la abundancia, esa figura mitológica griega, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestro país también lo que se siembra, se produce. ¿Sí o no está la bendición de Dios sobre nosotros, hermanos? Está la bendición de Dios sobre nosotros. Por eso muchos dicen, México es pobre porque quiere, ¿sí? Porque tiene todo para producir lo mejor de lo mejor, ¿sí? Y eso lo vemos, simple y sencillamente, los productos que compramos aquí. ¿Qué diferencia hay entre los productos que compramos y los productos que se exportan, hermanos? Los productos que se exportan es lo mejor de lo mejor. Aunque por ahí de repente también entraron en esa costumbre de poner hasta arriba lo mejor y abajo lo peor, ¿sí? En una ocasión un país regresó todo un cargamento de fresas porque arriba iban las mejores y abajo iban todas podridas. Y pues las regresaron. ¿Por qué? Ahí está la mentalidad de nuestro país. Pero Dios bendice esta tierra. Pero vean, regresa nuevamente. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. La bendición de Dios para su pueblo, ¿sí? Dios bendice la tierra y la bendice de tal manera que el pueblo no va a tener necesidad de absolutamente nada. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y fíjense lo que dice ahí, comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón, y aquí está la advertencia, no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Nuevamente, la obediencia que está pidiendo el Señor. Y fíjense, hermanos, aquí hay que tener mucho cuidado porque hoy en día se maneja mucho la cuestión de la teología de la prosperidad, ¿sí? Y se nos dice que somos hijos del Rey y que le podemos pedir cualquier cosa y que Dios nos va a bendecir y va a prosperar todo lo que hagamos. Pero hay que dar algo a cambio. No nada más es así porque sí, ¿sí? Pero hermanos, hay que entender, porque Pablo lo menciona, hay que entender, sí, que Dios quiere que su pueblo sea próspero. ¿Pero qué pide Dios a cambio? Obediencia. Obediencia, hermanos, obediencia, ¿sí? Y eso se ve hoy en día en nosotros, hermanos, que si cumplimos con el Señor nos bendice, el Señor nos da. Pero también puede hacer que pasemos por situaciones de necesidad y de pobreza. Por eso me remito a Pablo, porque Pablo decía, yo sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, y ante todo alabo y glorifico el nombre de mi Señor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Dios, en este caso a su pueblo, en el Antiguo Testamento le está diciendo, yo te voy a cuidar, yo voy a prosperar tu tierra, yo voy a bendecir, pero quiero que me obedezcas. Quiero que me obedezcas. Hermanos, esos fundamentos no se han terminado hoy en día, porque Dios, cuando ve que sus hijos le obedecen, los bendice. Pero cuando ve que no le obedecen, no los bendice. Y a veces nos quejamos de por qué unos tienen más que otros, ¿sí? No nos quejemos, no veamos lo que tienen los demás o lo que no tienen. Pensemos en nosotros y pensemos en qué estamos fallando con respecto a la relación que tenemos con el Señor. Lo que dice aquí, guarda pues que tu corazón no se infatúe y te apartes y sirvas a dioses ajenos, te inclinas a ellos, porque el furor de Jehová se va a encender sobre ti, va a cerrar los cielos, no va a haber lluvia, ni la tierra va a dar su fruto, y vas a perecer pronto en la buena tierra que os da
Jehová. Y termina esta sección: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán como frontales entre vuestros ojos. Hermanos, si bien es cierto que vivimos hoy bajo las estipulaciones del Nuevo Testamento, sin embargo no debemos olvidarnos que el fondo no cambia. Cambian las formas, pero el fondo no. Y Dios bendice a su pueblo cuando su pueblo le obedece. Pero también Dios retiene la bendición cuando ve que su pueblo no le obedece. ¿Qué esperamos, hermanos? ¿Que Dios derrame bendición sobre nuestras vidas o que se abstenga de derramarlas? Si queremos que nos bendiga, cumplamos. Cumplamos con todo lo que nos pide. Si no nos interesa, pues no cumplamos. Y llevemos nuestra vida ahí, una vida muy sin embargo. Pero eso no es lo que quiere el Señor, hermanos. Lo que el Señor quiere es que su pueblo sea obediente, sea fiel, porque Él lo es, porque Él mantiene su pacto y Él nos ha dicho que Él nos va a bendecir, Él nos ha dicho que nos va a cuidar, Él nos ha dicho que nos va a hacer prosperar en nuestra vida, siempre y cuando le obedezcamos, siempre y cuando seamos fieles a todo lo que Él nos pide. Pensemos en esto, hermanos, reflexionemos y ojalá que la respuesta sea la que Dios espera de nosotros. Que el Señor nos bendiga.